Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde siempre encontraru es la última información superíndice 3N sobre tus celebridades turcas favoritas. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de sol, energía positiva y por supuesto, mucho chismecito jugoso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que es tú, pensando, ¿qué copyright es tú pasando entre estos dos? ¿Hay romance, hay drama, hay reconciliación superíndice 3N a la vista? Pues bien, hoy vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor y cada pequeño más menos a pista que nos ayude a entender la compleja relación superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Vamos a analizar sus carreras, su historia juntos, las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo y por supuesto, la información superíndice 3N ese reciente que ha salido a la luz. Prepárense para escuchar confesiones impactantes, revelaciones inesperadas y, quizás, alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no estuvieron suscritos a mi canal, por favor, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré copyright el contenido ese fresco, interesante y por supuesto, el ese jugoso sobre el mundo del espectáculo turco. Además ese suscribiu copyright se me ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Asu que ya saben, no se lo piensen ese y únanse a esta comunidad de chismosos. Ahora sin ese preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos reúne hoy, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque este vídeo va a estar de infarto. Para entender la situación superíndice 3N actual entre Demet y Can, tenemos que remontarnos a los orígenes de su relación superíndice 3N, a la chispa que encendió superíndice 3 todo este fuego que aún nos mantiene intrigados a día de hoy. Estoy hablando por supuesto de la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Show más menos ador como la conocemos por AQ. Q copyright N no recuerda a Sanem y Can, esos personajes que nos robaron el corazón superíndice 3N con su cómica arrolladora, sus miradas intensas y sus escenas llenas de pasión superíndice 3N. La verdad es que la magia que vimos en pantalla era palpable, era real. Y eso inevitablemente generó superíndice 3 una gran expectativa entre los fans. Todos queríamos creer que ese romance traspasará a la pantalla y se convertirá en una hermosa historia de amor en la vida real. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que nuestros sueños más menos se harían realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos de Demet y Can juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Los veíamos cenando juntos, asistiendo a eventos, riendo y compartiendo momentos que parecían confirmar que había algo ese que una simple amistad entre ellos. Los rumores se dispararon, las revistas del corazón superíndice 3N se llenaron de titulares y los fans vamos en una nube, ilusionados con la idea de ver a Sanem y Can viviendo su propio cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad fue un poco ese complicada. Aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación superíndice 3N, todo apuntaba a que Demet y Can tuvieron un romance fugaz pero intenso durante el rodaje de Erkenci Kuay. Sin embargo ese romance llegó superíndice 3 a su fin de forma abrupta y, según los rumores, en tu copyright términos no demasiado amistosos. A partir de ese momento la relación superíndice 3N entre Demet y Can se enfrió superíndice 3. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y en general, se distanciaron por completo. Los fans quedamos devastados, pregunto un donos Q copyright agua pasado entre ellos y si alguna vez volveremos a verlos juntos. La separación superíndice 3N fue un golpe duro, no solo para los fans, sino también copyright N para la imagen de la serie, que se había construido sobre la base de esa química innegable entre los protagonistas. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier detalle jugoso, se lanzó superíndice 3 a investigar las razones de la ruptura. Se habló superíndice 3 de celos, de diferencias irreconciliables, incluso de la presión superíndice 3N de la fama. Algunas fuentes cercanas a la pareja insinuaron que el carácter fuerte de ambos había sido un factor determinante en el fracaso de la relación superíndice 3N. Otros, en cambio, apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas y a la dificultad de mantener una relación superíndice 3N a distancia, ya que continúa cada vez ese proyectos en el extranjero.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Demet y Can dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de los fans de Erkenci Kwai, que vean en ellos el reflejo de su propia historia de amor idealizada. Muchos se negaron a aceptar la realidad y siguieron alimentando la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, buscando en cada gesto, en cada palabra, una seu más menos al que confirmara sus sospechas. Pero la historia no terminó superíndice 3au. A pesar de su distanciamiento, Demet y Can siguieron siendo figuras muy importantes en el mundo del espectrum culo turco. Ambos continuaron cosechando con diéresis copyrights y tose. En sus respectivas carreras, protagonizando nuevas series y películas que les permitieron consolidarse como dos de los actores populares y queridos de Turquía. Demet, por su parte, brilló superíndice 3 en series como Doyduyunev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una producción superíndice 3 en Edramu, tica que le permitió superíndice 3 demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y con fuertes cargas emocionales. La serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia y consolidó superíndice 3 a Demet como una de las actrices versu tails del panorama turco. Luego se aventuró superíndice 3 en la comedia romántica con Aektaktikleri, Túcticas de Amor, una película ligera y divertida que mostró superíndice 3 su faceta desenfadada y encantadora. Y recientemente la hemos visto en Admfara, Mi nombre es Farah, un proyecto ambicioso que combina el drama con el thriller, donde ha demostrado su versatilidad y talento como actriz. Además, Demet se ha convertido en un icono de estilo y una influencer muy popular en redes sociales, colaborando con importantes marcas y compartiendo su dúa a dúa con sus millones de seguidores. Su presencia en redes sociales es impecable, siempre cuidando su imagen y manteniendo una conexión superíndice 3N cercana con sus fans. Can, por su lado, también Copyright N ha tenido una trayectoria imparable. Tras el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, Can decidió superíndice 3 probar suerte en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y Hungría que le han valido el reconocimiento y el aplauso del público europeo. Su dominio de varios idiomas y su atractivo físico le han abierto las puertas a nuevos mercados y le han permitido trabajar con algunos de los mejores profesionales del sector. Además, Can ha demostrado su compromiso social participando en proyectos solidarios y utilizando su influencia para concienciar sobre temas importantes. Su faceta filantro superíndice 3 pica es admirable y lo ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos de sus seguidores. Ha colaborado con diversas organizaciones Venu Copyright Ficas y ha participado activamente en campañas más menos de sensibilización superíndice 3N sobre temas como la protección superíndice 3N del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. A pesar de sus caminos separados, la sombra de Erkenci Kwai siempre ha planeado sobre Demet y Can. Los fans no han dejado de fantasear con la idea de una posible reconciliación superíndice 3N, y los medios de comunicación superíndice 3N han seguido de cerca cada uno de sus movimientos, buscando cualquier pista que pudiera indicar un acercamiento entre ellos. Los rumores de un posible reencuentro han sido constantes a lo largo de los aún más menos alimentados por pequeños más menos gestos, comentarios ambiguos y la nostalgia de los fans. Incluso algunos medios han llegado a publicar noticias falsas sobre supuestos encuentros secretos entre la pareja, lo que ha generado a UNMU expectación superíndice 3N y confusión superíndice 3N. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué copyright ha dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman recientemente? ¿Hay alguna posibilidad de que veamos una reconciliación superíndice 3N entre ellos en el futuro? Pues bien, en una reciente entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. La entrevista, realizada para una importante revista de moda turca, generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. La periodista, consciente del interu copyright que despierta la pareja, no dudó superíndice 3 en abordar el tema de frente y preguntarle a Demet sobre su antigua relación superíndice 3N con Can. Y su respuesta, debo decir, fue bastante reveladora. Demet, con una sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos, dijo lo siguiente: Can es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos inolvidables durante el rodaje de Erkenci Kwai, y siempre le estaré copyright agradecida por ello. Hasta AQ, nada nuevo. Esto es algo que Demet ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los aún más menos dejando claro que guarda un buen recuerdo de su tiempo junto a Can. Pero lo interesante vino después copyright Demet continuó superíndice 3, diciendo:
es cierto que tuvimos nuestras diferencias en el pasado, como cualquier pareja. Pero el tiempo cura todas las heridas, y creo que ambos hemos madurado mucho desde entonces. Khan es un gran profesional y una persona muy talentosa, y le deseo lo mejor en su carrera. Boom. Aku es tú la confesión superíndice 3N que todos vamos esperando. Demet, aunque sin entrar en detalles sobre su antigua relación superíndice 3N, reconoce que Khan es importante para ella y que han superado sus diferencias. Ademu le dedica unas bonitas palabras, reconociendo su talento y deseándole lo mejor. Este reconocimiento público de Demet es un paso importante, ya que demuestra que ha dejado atrás cualquier rencor o resentimiento que pudiera haber sentido en el pasado. Pero eso no es todo. En la misma entrevista, Demet dejó superíndice 3 caer una frase que ha hecho saltar todas las alarmas entre los fans: nunca digas nunca. Se estaría refiriendo a una posible reconciliación superíndice 3N con Khan. Estaría abierta a la posibilidad de volver a trabajar con diéresis copyright L en el futuro. Esta frase, aunque breve, esconde un gran significado y ha generado todo tipo de especulaciones entre los fans. Algunos interpretan que Demet estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor, mientras que otros creen que simplemente se refiere a la posibilidad de volver a colaborar juntos en un proyecto profesional. La verdad es que la respuesta de Demet es ambigua y deja mucho a la interpretación superíndice 3N. Pero lo que es cierto es que demuestra que a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, no hay rencor ni resentimiento. Y eso en sí mismo es una gran noticia. Ademu el hecho de que Demet haya hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Khan es un signo de madurez y valentua, ya que no teme enfrentarse al pasado y reconocer la importancia que tuvo en su vida. Ahora bien, ¿qué copyright opina Khan llaman de todo esto? Pues bien, Khan también copyright N ha sido preguntado en varias ocasiones sobre Demet Özdemir, y sus respuestas han sido, en general, bastante similares a las de ella. Khan ha reconocido que Demet es una actriz muy talentosa y que disfruta superíndice 3 mucho trabajando con ella en Erkenci Kwai. También Copyright N ha admitido que tuvieron sus diferencias, pero que ya estuvo todo superado. Khan, al igual que Demet, ha mantenido una actitud respetuosa y cordial al hablar sobre su antigua relación superíndice 3N, evitando caer en provocaciones o comentarios negativos. Sin embargo, Khan ha sido un poco reservado que Demet a la hora de hablar sobre una posible reconciliación superíndice 3N. En una entrevista, cuando le preguntaron si le gustaría volver a trabajar con Demet en el futuro, Khan respondió superíndice 3, nunca se sabe lo que puede pasar. Si surge un proyecto interesante y la química entre nosotros sigue siendo buena, ¿por qué copyright no? Esta respuesta, aunque cautelosa, también copyright N deja una ventana abierta a la esperanza. Khan no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Demet, lo cual es una gran noticia para los fans que más o menos han con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Esta respuesta de Khan refleja su pragmatismo y profesionalismo. No se cierra a ninguna posibilidad, pero tampoco alimenta falsas esperanzas. Es consciente de la expectación superíndice 3N que genera una posible colaboración superíndice 3N con Demet, pero prefiere ser cauto y esperar a que surja el proyecto adecuado. Pero ayuda de las declaraciones de Demet y Khan, hay otros factores que podrán influir en una posible reconciliación superíndice 3N entre ellos. Uno de ellos es el tiempo. Como hemos dicho antes, el tiempo cura todas las heridas, y tanto Demet como Khan han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre su relación superíndice 3N y madurar como personas. Los aún más menos os han pasado, y ambos han experimentado cambios significativos en sus vidas personales y profesionales. Este tiempo de separación superíndice 3N les ha permitido crecer individualmente y adquirir una nueva perspectiva sobre su antigua relación superíndice 3N. Otro factor importante es el con copyright sito profesional de ambos. Tanto Demet como Khan están en un buen momento de sus carreras, y eso podrá hacer que se sientan seguros y confiados a la hora de enfrentarse a una posible reconciliación superíndice 3N. Además, ambos son conscientes del gran copyright que generan entre el público, y saben que una colaboración superíndice 3N entre ellos será un con copyright sito asegurado. El prestigio y la popularidad que han alcanzado a lo largo de los aún más menos les brinda una mayor seguridad y confianza en sí mismos, lo que podrá facilitar un acercamiento entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental de los fans.
Los fans de Demet y Can son Legiu Superíndice 3N, y han demostrado en numerosas ocasiones su apoyo incondicional a ambos actores. Los fans Sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, y estu, N dispuestos a hacer todo lo posible para que ese Sueu más menos o se haga realidad. Su pasiu Superíndice 3N y lealtad son un motor importante para ambos actores, quienes son conscientes del poder que tienen sus seguidores. La presiu Superíndice 3N de los fans, aunque a veces puede ser abrumadora, también Copyright N puede ser un factor motivador para una posible reconciliación Superíndice 3N. Los fans Sueu más menos han con ver a Sanemican juntos de nuevo, y no se cansan de expresar su deseo a trabu Copyright S de las redes sociales y otros medios. Además hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva, y los productores siempre N buscando nuevas fu Superíndice 3 mulas para atraer al público. Una colaboración Superíndice 3N entre Demet y Can será un gran golpe de efecto y garantizará el con diéresis copyright sito de cualquier proyecto. La nostalgia y el recuerdo de Erkenci Kuay siguen muy presentes en la memoria de los espectadores, lo que convertirá a cualquier serie o película protagonizada por la pareja en un evento mediático de gran magnitud. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. La relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio, y solo ellos saben lo que realmente pasó Superíndice 3. La incertidumbre es parte del encanto de esta historia, que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, las recientes declaraciones de Demet nos dan motivos para la esperanza. Demet reconoce que Can es importante para ella, que han superado sus diferencias y que abierta a la posibilidad de volver a trabajar con diéresis Copyright L en el futuro. Y aunque Can ha sido un poco reservado, también Copyright N ha dejado la puerta abierta a la esperanza. Sus palabras, aunque cautelosas, no descartan la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Asu que mis chismosos favoritos, solo nos queda esperar y ver Copyright depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Kizu S los veamos juntos de nuevo en la pantalla, Kizu S no. Pero lo que es seguro es que su historia seguiru fascinu, donos durante mucho tiempo. La magia de Erkenci Kuay sigue viva en el corazón Superíndice 3N de los fans, y la esperanza de ver a Sanem y Can juntos de nuevo nunca se apaga. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada comentario, a cada gesto que pueda indicar un acercamiento entre ellos. La prensa turca y los fans seguiru N vigilando de cerca a la pareja, buscando cualquier seu más menos al que confirme sus sospechas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un viaje emocionante a trabu Copyright S de su historia de amor, sus altibajos y la esperanza de un posible reencuentro. En resumen, hemos hablado de sus inicios en Erkenci Kuay, su romance fugaz pero intenso, su distanciamiento y las recientes declaraciones de ambos actores sobre su relación Superíndice 3N. Hemos visto que a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, no hay rencor ni resentimiento, y que ambos N abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Hemos analizado cada detalle, cada rumor y cada pequeño más menos a pista que nos ha ayudado a entender la compleja relación Superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación Superíndice 3N turca. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que les encante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman se reconciliaru en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du Copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su opinión Superíndice 3N es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos para que también Copyright N se enteren de todos los chismes del mundo del espectáculo turco. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo.
Hasta la Superindice 3 Sima, chismosos. No se pierdan el Superindice 3 Simo vídeo, donde analizaremos la vida amorosa de Kerem Bun Quartorsin. Les prometo que estar de infarto. Adiós Superindice 3S.